Una vida transformada, de perseguidor a predicador. ¿Puede un corazón lleno de odio ser transformado por amor? ¿Puede una vida dedicada a la persecución encontrar redención en el servicio? La historia del apóstol Pablo nos da un rotundo sí a estas preguntas. Su viaje, de ser un celoso perseguidor de cristianos a un devoto apóstol de Jesucristo, es un testimonio del poder transformador de la fe. La vida de Pablo es un faro de esperanza. Demuestra que incluso el corazón más endurecido puede ser ablandado por la gracia de Dios. Exploremos juntos el increíble viaje de este hombre extraordinario. Seamos testigos de su transformación de Saulo, el perseguidor, a Pablo, el apóstol. Saulo de Tarso, un celoso defensor de la tradición. Nacido como Saulo de Tarso, Pablo llegó al mundo en una época de gran agitación religiosa y social. Su lugar de nacimiento, Tarso, era un reconocido centro de aprendizaje. Esto le brindó una educación privilegiada. Fue educado a los pies de Gamaliel, un respetado fariseo y maestro de la ley judía. Saulo era un judío devoto. Estaba profundamente comprometido con la defensa de la ley mosaica. Su estricta adherencia a la ley lo convirtió en un ferviente defensor de su fe. Veía al creciente movimiento cristiano como una amenaza. Consideraba a sus seguidores como herejes. Sus creencias, sentía, socavaban los cimientos mismos del judaísmo. La persecución se intensifica, y los seguidores del camino enfrentan un peligro creciente. Silenciando a los seguidores del camino, los cristianos se ven obligados a esconderse, rezando en secreto y temiendo por sus vidas. La oposición de Saulo al cristianismo pronto se tornó violenta. Saulo de Tarso, un hombre de gran fervor religioso, se convirtió en uno de los más temidos perseguidores. Se convirtió en un activo perseguidor de los primeros cristianos, quienes entonces eran conocidos como seguidores del camino. Estos creyentes, a pesar de su fe inquebrantable, vivían en constante temor. Impulsado por el celo religioso, participó en el encarcelamiento e incluso en la lapidación de creyentes. Su determinación era implacable, y su objetivo claro: erradicar a los seguidores del camino. El martirio de Esteban, un devoto diácono cristiano, es un escalofriante ejemplo de la crueldad de Saulo. Esteban, mientras era apedreado, oraba por sus verdugos, mostrando una fe inquebrantable hasta el final. Saulo se quedó mirando, dando su aprobación, mientras Esteban era apedreado hasta la muerte por sus creencias. Su mirada fría y su aprobación silenciosa resonaban con una crueldad implacable. Su corazón estaba endurecido contra las súplicas de misericordia. No había lugar para la compasión en su misión de purgar lo que él consideraba herejía. Su mente estaba consumida por la creencia de que estaba sirviendo a Dios al silenciar a estos supuestos blasfemos. Convencido de su rectitud, Saulo no se detenía ante nada para cumplir su misión. Una luz cegadora en el camino a Damasco. Una vida cambiada para siempre. La vida de Saulo estaba a punto de cambiar para siempre. Emprendió el camino a Damasco, armado con la autoridad del sumo sacerdote. Su misión era arrestar a los cristianos y llevarlos de regreso a Jerusalén para ser juzgados. Al acercarse a Damasco, una luz cegadora brilló de repente a su alrededor. Fue arrojado al suelo, ciego y tembloroso. Una voz resonó desde los cielos: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Ciego y desconcertado, Saulo preguntó: «¿Quién eres, Señor?». La voz respondió: «Yo soy Jesús a quien tú persigues». Sección 5. De la oscuridad a la vista. Ananías y la restauración de Saulo. Este es un relato de transformación y redención, un viaje de oscuridad a la luz. El encuentro dejó a Saulo conmocionado y ciego. La luz brillante y la voz celestial lo dejaron sin palabras y sin visión, sumido en una profunda confusión. Fue llevado a Damasco, donde permaneció sin vista y sin comer ni beber durante 3 días. Estos días fueron de introspección y arrepentimiento, un tiempo de reflexión sobre su vida y sus acciones. Durante este tiempo, luchó con la realidad de lo que había sucedido. Cada momento era una batalla interna, una lucha por entender el propósito de su ceguera y el mensaje divino que había recibido. El Dios al que él creía estar sirviendo lo había confrontado. En su soledad, Saulo oraba fervientemente, buscando respuestas y dirección. La misión de su vida ahora estaba en ruinas.
Todo lo que había conocido y perseguido se desmoronaba ante sus ojos cerrados. En Damasco, Dios le habló a un discípulo llamado Ananías. Le dio instrucciones claras y específicas, un mandato divino que cambiaría la vida de Saulo para siempre. Le ordenó a Ananías que encontrara a Saulo y le devolviera la vista. Aunque temeroso, Ananías obedeció. Con valentía y fe, se dirigió a la casa donde Saulo estaba alojado. Le impuso las manos a Saulo y le dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino cuando venías para acá, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Estas palabras resonaron profundamente en el corazón de Saulo. Inmediatamente, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recuperó la vista. Este milagro no solo restauró su visión física, sino que también abrió sus ojos espirituales a una nueva verdad y propósito. Sección 6. Un nuevo nombre. Una nueva misión. El bautismo de Pablo. Este encuentro con el Cristo resucitado fue una experiencia que le cambió la vida a Saulo. Su corazón, una vez lleno de odio por los seguidores de Jesús, ahora rebosaba de amor y devoción. Se dio cuenta del error de sus caminos y de la verdad del mensaje de Jesús. Fue bautizado como símbolo de su nueva fe. Abrazó su nueva identidad, tomando el nombre de Pablo, y dedicó su vida a difundir el evangelio que una vez había intentado silenciar. El perseguidor se convirtió en predicador, el cazador en cazado. Sección 7. Difundiendo el evangelio. Los viajes de Pablo y el crecimiento de la iglesia primitiva. La transformación de Pablo fue inmediata y dramática. Se embarcó en una serie de viajes misioneros. Recorrió decenas de miles de kilómetros por todo el Imperio Romano. Compartió las buenas nuevas de Jesucristo, con una pasión y una convicción inquebrantables. Enfrentó persecución, encarcelamiento, palizas y naufragios. A pesar de todo, no se desanimó. Sus cartas, que forman una parte importante del Nuevo Testamento, brindaron guía, aliento y profundidad teológica a las jóvenes comunidades cristianas. Sigue siendo una de las figuras más influyentes en la historia del cristianismo. Sección 8. Un mártir por Cristo. Encarcelamiento y muerte en Roma. El incansable trabajo de Pablo finalmente lo llevó a ser arrestado en Jerusalén. Fue un momento de gran tensión y peligro, ya que sus enseñanzas habían comenzado a desafiar las normas establecidas y a incomodar a las autoridades religiosas y civiles. Fue acusado falsamente y extraditado a Roma para ser juzgado ante el César. Durante su juicio, Pablo defendió su fe con elocuencia y valentía, pero las fuerzas en su contra eran demasiado poderosas. A pesar de soportar años de prisión, su espíritu nunca flaqueó. Continuó predicando y escribiendo cartas a las comunidades cristianas, fortaleciendo su fe y guiándolas en tiempos difíciles. Su celda se convirtió en un lugar de reflexión y resistencia espiritual. Finalmente, Pablo fue condenado a muerte por su fe. La sentencia fue un golpe devastador, pero él la aceptó con serenidad, sabiendo que su sacrificio no sería en vano. Fue decapitado en Roma en algún momento entre el año 64 y el 67 después de Cristo. Este acto brutal fue un intento de silenciar su voz, pero en lugar de eso, su martirio resonó aún más fuerte entre sus seguidores. Enfrentó su muerte con la misma valentía y convicción que habían definido su vida como apóstol de Jesucristo. Su coraje en el momento final inspiró a muchos a seguir su ejemplo y a mantener viva la llama de la fe. Su muerte, al igual que su vida, sirvió como testimonio de su fe inquebrantable. Pablo se convirtió en un símbolo eterno de devoción y sacrificio, recordándonos que la verdadera fe puede resistir incluso las pruebas más duras. Sección 9. Un legado de fe. El impacto duradero de la transformación de Pablo. La historia de Pablo es un poderoso recordatorio del poder transformador de la gracia. Su viaje de perseguidor a predicador es una inspiración para todos nosotros. Nos recuerda que el cambio siempre es posible, sin importar cuán lejos nos hayamos desviado. Las cartas de Pablo continúan desafiándonos e inspirándonos hoy. Nos recuerdan que todos somos capaces de un gran cambio. Todos podemos elegir abrazar el poder transformador de la fe. Recordemos a Pablo. Inspirémonos en su valentía, su fe inquebrantable y su profunda transformación.